Y estamos acá en la mesa del profesional que vamos a hablar del síndrome de Tourette. Es una forma crónica y grave de múltiples tics. Por eso me encuentro con Andrea Boncini, que es fundadora de la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. Es docente, ella es madre de un adolescente con síndrome de Tourette. Y me encuentro con el doctor Luis Lehmann, que él es cofundador de la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette, médico terapeuta del cognitivo-conductual. Y también padece el síndrome de Tourette desde los 6 años, ¿no es así? Exactamente, desde los 6 años, Ana. Bien. ¿Y cómo fue tu diagnóstico a los 6 años? ¿Cuándo comenzó primero? Bueno, en realidad, sí, los tics, una vez que ya estuvo hecho el diagnóstico, cuando miramos para atrás, en realidad había empezado con lo que hubiera sido parpadeo de ojos, que pasó bastante desapercibido, hasta que empezaron los tics fónicos, que son muy característicos del Tourette, que eran gritos espontáneos, digamos, así de la nada, sin ningún tipo de propósito. Y esto generó sorpresa en mis padres y pasó de ser un guiño de ojos a ¿qué pasó acá, no? Claro, o sea, de la nada, un grito. Exactamente, así como lo acabas de hacer vos, yo ahora mucho no los hago porque con la adultez se van un poco, pero aparecen así de la nada. Ah, sí, con la adultez esto se aminoran. Sí, a partir de los 20 años en adelante, por lo general, hasta los 30 años, va menguando la cantidad y la intensidad de los tics. ¿Y cómo fue, digamos, resumidamente, tu infancia con estos tics tan pronunciados en lo que es a nivel social? Vos fuiste a una escuela común. Sí, En lo que fueron tus compañeros. ¿Cómo fue? Porque esto tiende también un poco a la discriminación, al rechazo, porque hablemos de que son tics muy pronunciados, muy fuertes, como él decía. ¿Cómo lo viviste vos socialmente? Bueno, socialmente en realidad tuvo mucho que ver más lo que hicieron los demás por mí que lo que quizás yo hice por mí mismo, o sea, o que los médicos quizás hicieron por mí. Esto debido a que cuanto mayor aceptación tuve de la gente que me rodeaba, de las instituciones donde yo participaba, lo pude vivir y aceptar de otra manera. Digamos, fue fundamental el apoyo de todos aquellos que me rodeaban. Pero ellos sabían, digamos, tenían la información de que era el síndrome. Imagínate que en esa época ni siquiera había internet. O sea, no era que yo entraba y buscaba en el buscador y aparecía una lista de cosas, sino que hubo que ir por miles de médicos, de psicólogos, en una época donde el Tourette no era ni siquiera conocido. Parecía más un poseído que un síndrome o algo conocido. Andrea, y vos que sos docente y aparte sos mamá, ¿qué edad tiene tu hija? 17. 17. ¿Y cómo fue el caso de tu hija o cómo sigue siendo? Porque en la adolescencia también continúa con los tics. Se agudiza bastante porque se mezcla adolescencia con el Tourette y es un combo bastante interesante como para manejarlo. Bueno, ella a los 6 años comenzó con los tics. Al pediatra yo le iba diciendo que me parecía que algo andaba mal porque cada día había tics diferentes. Y la mayoría de los chicos, cuando son chicos, tienen tics. Entonces me decía que pueden ser cosas nerviosas, ya se le van a pasar. ¿Qué tics tenía tu hija o tiene? Parpadear, levantar un hombro, girar la cabeza hacia un costado. Entonces, y permanente, reiterado. Durante el día, ¿cuántas veces puede llegar a tener estos tics? No, se repiten permanentemente, pero por ahí no son siempre los mismos porque van variando. Exactamente. Hasta que, no sé, pasaron 2 años que me seguían diciendo lo mismo y un día empezó a hacer con la boca un sonido y el pediatra me seguía diciendo que no era nada, que era una madre yo, que era una cargosa, ¿no? Como mamá, basta. Claro. Me dice Andrea, ya me conocía hace un montón. Digamos, el desconocimiento del pediatra hizo también en algún punto que todo se deteriore en el tiempo, que no pudiesen Habían pasado 2 conocer. años sin un diagnóstico que se podía empezar a tratar. Bueno, entonces un día llego a la escuela donde trabajaba en una situación que digo, bueno, por favor, ¿qué me está pasando? Estaba justo el psicólogo institucional y me dice, André, mirá que hay algo que se llama síndrome de Tourette, por lo que vos me contás y describís. Puede ir por ese lado. Pero mirá pedís cómo un turno va, ¿no? a un neurólogo infantil para ver qué pasa. Bueno, ahí está. Ahí fue. ¿Se pueden controlar? ¿Se pueden...? No, es fundamental, me parece que es fundamental dejar en claro eso, ¿no? Aprovechando que hay mucha gente viéndolo, el tic no se puede controlar, es involuntario. Entonces, el tema eso, sobre todo para los padres que les toque vivir esto, el tema de dejar de hacer eso, que es lo que viven los chicos por lo general, es lo peor que le podemos decir a un chico. Claro. O sea, no puede, es como tratar de estornudar o tratar de pestañear, o sea, es imposible.
Y hablando de chicos, hablando de adolescentes, vamos a escuchar y a conocer testimonios de ellos para ver cómo viven y qué tienen para contarnos de esta enfermedad. El Tourette en mi vida ha tenido varias etapas. Cuando era chiquito lo sufría bastante, por ejemplo, principalmente porque no sabía qué era lo que tenía. ¿Cuántos años tenés? 7. ¿Y qué es el Tourette? Tourette es... Y me hace enojar, me hace alterar y... Al principio, bueno, tuve una infancia muy difícil, muy dura, ya que mis padres ignoraban estas cosas, ignoraban la enfermedad. Y uno siempre quiere que lo entienda la gente de su alrededor, la gente más cercana, lo que uno más desea que lo entienda. Mis síntomas empezaron a aparecer cuando yo tenía entre 6 o 7 años. En ese momento había empezado a tener muchos movimientos con el cuerpo, hacía ruidos, muecas con la cara. Y bueno, empezamos a consultar a varios médicos diferentes y lo que nos decían era que eran tics, que probablemente se iban a ir solos a medida que yo fuera creciendo. Pero fueron pasando los años y fui creciendo y los tics seguían estando ahí. Luego la adolescencia lo sufría en primer lugar porque no me lo guardaba durante todo el día. Guardaba mis tics y cuando llegaba a casa explotaba, largaba todos. El Tourette es algo que tengo y que tengo que, ya me acostumbré a vivir con él y lo más difícil de esto fue aceptarme tal cual como soy, porque no puedo negarte que al principio yo mismo me discriminaba, yo mismo me preguntaba por qué tengo esto y no me quería, pero no, ya una vez tú te aceptes tal cual como eres, ya lo demás ya va a ser más fácil. Más allá de que hubo momentos en que fue más complicado convivir con mis tics y con los síntomas, nunca me impidieron hacer las cosas que yo quería hacer. Yo pasé por la escuela sin grandes problemas, después empecé a estudiar psicología, me recibí hace muy poquito y hoy por hoy trabajo en una escuela primaria y si bien los síntomas siguen estando, mucho más leves que antes, llevo una vida súper normal. Yo hago vida normal, tengo mis amigos, mis amigas, hago deporte, y mi mensaje que les quiero dejar es que no tenga vergüenza de salir a la calle por el síndrome, no tenga vergüenza porque cada uno es como es y los amigos te aceptan como son sin ver tus defectos. Cuando se lo conté a mis compañeros reaccionaron muy bien, quisieron ayudar, fueron buenos compañeros, solidarios y la gente que se asustaba cuando yo iba caminando por la calle les entregaba estos folletos que son para informar un poco de lo que es el síndrome de Tourette. Y bueno, aunque a veces nos cueste más que a los demás, por ejemplo a la hora de hacer tareas, a la hora de estudiar, aunque a veces el Tourette moleste, hay que esforzarse y con mucho esfuerzo se puede llegar muy lejos. Bien, estos testimonios nos muestran que se puede tener una vida normal, pero que hay muchísima desinformación. Estábamos mirando el testimonio de Tiago, que con el folleto que se armó, cuando las personas se asustaban, él iba y les entregaba qué significa la enfermedad, de qué se trataba, no tengas miedo. O sea, pero para esto tuvo que haber todo un trabajo de aceptación de la enfermedad. Y familiar también, un tema de aceptación familiar, de saber que lo que tiene tu hijo no es nada malo y que tenemos que informar para que pueda ser aceptado con las dificultades, porque el TIC, vamos a recordar que no es solamente el TIC. Tenemos déficit de atención, hiperactividad, trastorno obsesivo-compulsivo. O sea, hay otros problemas asociados a los TICs. Otros trastornos asociados a los TICs que hacen el Tourette. Entonces, sobre todo en la escuela, tal vez tenemos alumnos que se paran, no se quedan quietos en el aula, les damos una evaluación, no la pueden terminar en el tiempo que el resto la termina,
Entonces creemos o que no estudian o que se portan mal. Las madres son citadas un montón de veces. Por eso es importante ahí que las docentes estén bien capacitadas y preparadas para poder sostener a ese chico dentro del aula. Sí, porque si no, los prejuicios, la discriminación, sobre todo en esta infancia, en la adolescencia, donde todos los chicos de por sí son crudos. Es fundamental. Nosotros hemos visto casos en el interior del país donde los chicos se han quedado sin escolaridad. Estamos hablando de maestras que le decían a los chicos, su hijo no puede venir más a la escuela. Y a partir de ese momento el chico se queda sin escolaridad. Estamos hablando de algo grave, muy grave. ¿Y ahí los padres qué hacen? ¿La pelean o toman la pérdida, digamos? Que no hay tanta información. Claro. En lugares donde no hay tanta información, entonces se quedan con lo que le dicen en la escuela. Claro. Son chicos que van a colegios comunes, no necesitan una escuela especial. Esto estamos hablando de los docentes cuando no están informados, que no saben contener a los chicos en el aula. ¿Y qué pasa con los pediatras cuando no están informados? Con el tema de los diagnósticos. Estás hablando de mis colegas. O sea, es como... no de vos, de tus colegas. No, de mis colegas. Bueno, no, si justo yo no, pero o sea... es fundamental, pero yo igualmente, a ver, yo cuando estudié medicina, obviamente, el Tourette era un párrafo así de chiquitito, que en un libro de neurología, o sea, en el capítulo de neurología no veíamos casi nada. ¿Y de qué manera los profesionales se tienen que informar acerca de estos síndromes poco frecuentes? A través de la difusión. Eso es lo que estamos tratando de hacer, porque le cambian la vida al chico. No estamos hablando de algo que, bueno, es mejor. No, estamos hablando de cambiarle totalmente la vida a un chico, porque hay muchas cosas con el Tourette, como decía Andrea, no es solo tics, hay muchas cosas que tratar que si uno las trata de chico, le cambia la calidad de vida al chico. Claro. Aparte abarca toda su etapa escolar. Pueden empezar a los 6 años, como te digo, termina, después de los 20 empieza a mermar. O sea, es crónico, después va a ir mermando. Pero en una etapa adolescente, una etapa donde ellos empiezan a salir para socializar, para, no sé, un montón de cosas. Es muy complicado cuando lo social también tiene prejuicios, discrimina, porque me imaginaba, este chico que lo echan de la escuela, vuelve a su casa y no quiere salir más. No quiere salir más. Ya entre los compañeros que lo discriminaron, lo maltrataron, la escuela que lo echó. Se desesperan, entonces, aparte el clima y el ambiente dentro de casa, porque cuando pasan estas cosas... En las casas, viste, uno se pone más nervioso, más ansioso, le estamos mandando esa ansiedad al chico y cada vez que ellos se ponen más ansiosos, más tics hacen, entonces no está ayudando en nada. Claro. Por eso no es una vergüenza. Tenemos que informar que tienen todos nuestros familiares, nuestros compañeritos, los papás de nuestros compañeritos, saber que si tengo un compañero que hace un sonido, que hace un movimiento, que hace algo... Es igual que yo, cognitivamente son iguales que cualquier otro chico. Y dentro del aula uno aprende la inclusión. Cuando tiene un compañero diferente, bueno, aprende que en la sociedad también hay otros diferentes. Es algo que creo que es una función de la escuela, enseñar a integrar. Si ya estamos enseñando eso desde ese nivel, podemos esperar mucho más para la sociedad cuando los chicos salen. Ahí va. Por eso si están viendo esta nota, si saben de alguien que hace tics, acérquense a la asociación que ellos van a saber, asesorarlos, y también hay grupos de contención y que se pueden legitimar sentimientos que hacen bien. Les agradezco muchísimo por haber venido. Gracias a ustedes. Bien, y nosotros vamos al Rincón de Arte para ver qué siguen haciendo con el dripping. No, el dripping me parece que ya terminó. La profesora me acaba de decir acá que esta sección, cuando terminan con lo que la profesora les marca, esta sección pasa a llamarse Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y entonces, mantente sentado, pero haz lo que quieras. Porque veo ya, por ejemplo, veo carteles de despedida para la profe que se va. El otro puso River Boca, no sé qué, están en otro tipo de arte, me parece, profesora. Es como un graffiti. ¿O se le desmadró a usted la cosa? No, no. ¿O usted les dio esas indicaciones? Haz lo que quieras, se llama. Perfecto, no. La nueva escuela. No, está todo controlado por la profesora siempre acá. La profesora controla todo. Bueno, y ahí abajo están terminados el trabajo de dripping, los Pollocks, los drippings están ahí abajo. De Jackson Pollock. Le digo que no tienen nada que envidiarle a cualquier cuadro de Jackson Pollock. La verdad que no. Lo cual demuestra lo que yo digo. No, usted... No lo voy a decir, pero no lo voy a decir. No diga nada. Que no es tan difícil hacer lo que hacía Jackson Pollock. No. O pero sí. Bueno, pero tuvo la idea, no importa. Él tuvo la idea. Ok, está bien. Eso es lo importante. Eso se lo tomo. No. Bueno, vamos, mientras siguen acá en la sección Haz lo que quieras, vamos a ver qué tiene para decirnos la doctora. Pero bueno, muchísimas gracias, Fena. Acá no hacemos lo que queremos, sino lo que manda el señor director, poniendo al aire la segunda de las consultas.
Hola doctora, me llamo Cristian y soy gendarme nacional. Necesitaría consultarla por lo siguiente. Estoy solicitando mi traslado al lugar donde residen mis padres, por razones de extrema gravedad de salud de aquellos. Mi padre padece psoriasis, diabetes tipo 2, próstata y depresión mayor por haber perdido varios familiares directos en forma intempestiva el último año, en tanto que mi madre posee hernia de disco y disminución visual aguda. ¿Puedo solicitar mi traslado para poder atender a mis padres, ya que me encuentro a más de 1800 kilómetros de distancia de ellos? Desde ya, muchísimas gracias. Buenísimo, Cristian. Voy a ser concreta y cortito. Sí, por supuesto que lo podés solicitar. Lo primero que es fundamentarlo al superior jerárquico, a quien sea tu jefe de manera inmediata, basado estrictamente en algo que es muy usual en este tipo de funciones, ¿no? Cuando uno se traslada hacia lugares tan distintos de la Argentina, que es tan grande, por supuesto, como debe ser tu caso, tendrás el desarraigo. Y si vos solicitás, obviamente, retornar a tu lugar de origen donde están tus padres, dos personas con discapacidades diversas y seguramente certificadas, no tengo ninguna duda que el superior jerárquico obviamente va a elevar la nota a quien corresponde, que en este caso es el Director Nacional de Gendarmería, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que funciona obviamente en el edificio Centinela, y van a considerar la posibilidad de retornarte a tu lugar de origen. Es mucho más importante porque aquí puede estar en juego, eventualmente si sos el único familiar directo de tus papás, la posibilidad de encuadrar en un abandono de persona. Y yo no creo definitivamente que ningún superior jerárquico expóngase como empleador tuyo a generar un abandono de personas respecto a familiares que seguramente vas a tener a cargo. Así que inicia los trámites, que no me cabe duda que prontito vas a estar cuidando a mamá y a papá. Yo por el momento nada más, los veo si Dios quiere la próxima semana y ahora no se vayan porque hay mucho más desde la vida. Seguimos con el programa. Voy a hablar ahora de esta belleza que está acá, que se llama Antonella. Anto tiene 2 años y medio, nació con una doble circular de cordón, de parto normal. A los 2 días de vida su pronóstico era muy malo. Nos entraron a despedir y a decirnos que ella no iba a sobrevivir. Hoy la ves acá y tiene 2 años y medio. Sí. Hay una esperanza de vida para nosotros que es China, con el trasplante de células madres. Y es allí a donde queremos llegar. Hola, le presento a una amiga, a Anton. Le pedimos, por favor, que llamen, metan de fuego, junten plata, para que Antonella viaje a China y que tenga una vida mejor y que tenga un poquito de amor. Gracias.